Bendito y soberano Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido hasta aquí. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no tenemos poder, nosotros no podemos cambiar. Te suplicamos que tú obres en nuestras vidas para que seamos cada vez más parecidos a Cristo y para que podamos cada día más utilizar de los medios de la gracia para la gloria y honra de tu santo nombre. Hace muchísimos años, cuando yo era pequeño, frente de mi casa, en un pueblo que yo vivía de República Dominicana, San Juan de la Maguana, había una iglesia evangélica. Y yo la recuerdo muy someramente, pero sí no se me quita la mente, la imagen de que yo recuerdo algo como una Biblia abierta y como un fuego que salía de la Biblia, porque aún con esa pequeña edad yo recuerdo esos vagos momentos. Pero tampoco dejo de recordar que había un señor americano que era misionero, que ahora, andando el tiempo, yo puedo entender un poco más quién era esa persona. Pero en ese momento histórico de nuestras vidas, que éramos niños, teníamos algunas prohibiciones. Una de ellas era cruzar a esa iglesia, porque eso era algo mal entrar a ese lugar. Y uno veía a esa gente como gente extraña y gente con la que uno no podía o no debía ligarse. Teníamos también la prohibición de que si íbamos a comprar algo que tenía que ver con la escuela, que no lo compráramos en esa librería evangélica que tenía en la esquina de su casa o cerca de la iglesia. Unos hermanos, ahora digo hermanos, en ese momento no sé, pero tampoco era bueno ir, y cuando uno iba lo hacía con cierto cargo de conciencia porque parece que habíamos hecho algo malo llegando a ese lugar que era evangélico. Ese pastor, que yo lo recuerdo con mucho cariño, cuando yo hablo de la oración, me acuerdo de él por lo que les voy a contar ahora. Ese señor quiso predicarle la palabra a mi papá. Mi papá era un agnóstico. Cuando él regresó de Palestina, no era que él no creía, pero siempre decía, el que vive en Belén, como él vivió, y ve las cosas que suceden con la religión como él las vio, y se termina no creyendo en nada. Porque han hecho de la religión un negocio. Y él llegó a nuestro país y él decía, yo creo que él creía en Dios, pero rechazaba la religión en todo el sentido de la palabra. Y era un hombre que leía mucha filosofía. Y este pastor, yo recuerdo que le buscaba la amistad para predicarle la palabra. Llegó al punto, este señor, si mi memoria no me falla, porque estoy hablando de mucho tiempo atrás, no es deseo de mentir, sino que no estoy recortando la historia perfectamente. Este señor trató de predicar a mi papá, lo visitaba y llegó, si no recuerdo mal, a hacerse miembro del Club de los Rotarios, con el propósito de estar cerca de gente a la que él le quería predicar, incluyendo a mi papá. Nosotros nos fuimos de esa ciudad del interior donde vivíamos. Y cuando llegamos a Santo Domingo, en nuestra juventud, yo tenía alrededor de 15 años, lo más lejos que podía pasar por nuestra mente era ser evangélicos. Eso era algo que nosotros nos burlábamos. Y yo me recuerdo aún cantando los coritos de los evangélicos, pero como un chiste, como una burla. Eso no era una alternativa, lo evangélico. Sin embargo, el Señor, en su gracia, le envía a Sugel, mi hermano pequeño, que en ese tiempo era muy pequeño, tenía 14 o 15 años, un amigo que le predica la palabra, y Sugel recibe la palabra y se convierte. ¿Y qué sucede? Que cuando se convierte, él mismo dice que ese primer tiempo le era un poco difícil entrarle a estos lejones que eran sus hermanos, con decirle que él era ahora convertido evangélico. Un día que andábamos buscando libros, que era nuestra costumbre salir a veces los sábados a buscar libros, yo le confieso a Sugel en el camino que yo no veía sentido en la vida, que yo no entendía la vida
y que simplemente no me quitaba la vida porque tenía miedo a la muerte, pero no le veía cuál era el asunto de la vida. Porque uno se engañaba al otro, uno aquí, hacíamos grandes logros y al final los logros te mueres y se quedan toditos. Entonces tú decías, esto no tiene ningún sentido. En ese momento, Sugel me dice a mí, tú dices eso porque tú no crees en Dios. Y yo le dije a Sugel, yo tenía un concepto de ti muy alto. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que mi problema tiene que ver con que yo no creo en Dios? No me hable de esto. ¿Qué pasó? Me dije, mira, yo te voy a decir algo que te va a parecer extraño. Yo me convertí, ¿digo a qué? A evangélico. Si tú leyeras la palabra de Dios, tú te dirás cuenta de que todo tu problema está en que tú no crees en Dios. En ese momento yo lo vi como algo rarísimo, extraño, pero me perturbó el alma. Y le dije, y entonces me dije, no, si tú quieres yo voy esta tarde y esta noche te predico la palabra con mis amigos. Le dije, bueno, vengan. La historia se la voy a hacer para que entiendan dónde yo quiero llegar. Vengan, los muchachos fueron, llegaron un grupo de muchachos jóvenes, muy inteligentes, que hablaron muy bien. Me hablaron de muchas cosas que yo nunca en mi vida había oído. Me hablaron del trono blanco, del juicio final, de Armagedón, porque por ahí era que se predicaba, por toda esa literatura fantástica. Y yo dije, ¿y qué es esto? Al final, cuando acabaron, yo les dije, miren, yo no creo en nada de lo que ustedes me están diciendo, pero yo veo gente joven, cambiada y transformada, y yo estoy cansado de vivir en la forma en que estoy viviendo. Yo quiero ser amigo de ustedes, aunque no me convierta, pero que yo no me voy a convertir. Yo lo que quiero es ser amigo de ustedes. Y me dijeron, no hay ningún problema. Tú puedes venir a los grupos y hablar y hablar. Y esa misma noche comencé a buscar la palabra de Dios y a leerla. Y hice una oración. Y esa oración fue, Dios, si tú estás ahí y existe, tú me estás oyendo. Y si tú me estás oyendo, yo te necesito. Haz que yo pueda haz algo. Pasó 1 o 2 semanas, el Señor tocó mi corazón y yo me convertí. Y mi papá quedaba todavía sin convertirse. Cuando vamos a hacer la iglesia en nuestra casa, él nos permite comenzar los cultos en nuestra casa. Él alquilaba las sillas, él prestó la casa y había un púlpito que era un antiguo bar que todavía mantenía las bebidas que mi papá brindaba, porque a él le gustaba beber mucho, pero tenía sus bebidas para los amigos. Y cuando se hacía así, sonaba clink, 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 clink. En un tiempo no muy largo, mi papá entregó su vida al Señor. ¿A qué viene todo eso con el señor americano que le predicó la palabra a mi papá y que se metió a Rotario y que estuvo detrás de él? ¿Ustedes saben cuál es mi convicción? Que ese hombre oró por nosotros. Y que probablemente las oraciones de ese hombre, él no las vio con sus ojos. Pero alguien pidió por esa familia y por la gracia de Dios, una familia rebelde que no tenía nada que ver con religión, ni andaba cerca de Dios, ni buscándole, Dios fue y le buscó. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque la oración tiene poder. Yo no sé si ese pastor oró. Yo creo que él oró, porque fue algo tan extraordinario lo que pasó, que yo creo que sí que él oró. Y yo creo que la oración esa incómoda que yo hice, Dios de alguna manera la oyó. Y la oración pidiéndole a Dios que transformara mi corazón, porque yo no creía, Él también la oyó. Lo que quiere decir es que la obra de conversión de un individuo no es una obra humana, es una obra de Dios. Si nosotros creyéramos que eso es así, oráramos más. Pero no solamente oráramos más por la conversión de alguien, ni por algo que necesitamos, ni por la salud. Nosotros oráramos más por nosotros mismos,
pidiéndole a Dios en el contexto de la piedad que haga de nosotros hombres y mujeres más piadosos. Nosotros comenzamos hablando de que la lectura era esencial para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para creerle, para reverenciarlo, para conocer a Cristo, para tener en nuestro corazón lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero el otro punto, hermanos, que tiene que ver con la piedad, es una vida de oración. Porque la oración tiene un poder extraordinario. Pero la oración tiene otro aspecto en el que nosotros no pensamos. Cuando nosotros oramos, amados hermanos, estamos haciendo un acto de humillación, porque estamos reconociendo que nosotros nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo un acto de reconocimiento de que Dios es soberano y que el único que tiene poder para hacer todas las cosas es Él y no nosotros. Y tercero, cuando nosotros oramos, estamos cumpliendo con un mandato que el Señor nos manda en el Nuevo Testamento, que dice: orad sin cesar, dad gracias en todo. Cuando uno toma las cartas de Pablo, a mí las cartas de Pablo me amonestan, porque cuando tú comienzas a leer cada una de las cartas, y yo podría tomar la entrada de cada carta, yo digo, ¿a qué hora Pablo dormía? O Pablo hacía otra cosa que no fuera orar. Porque él está diciendo ahí que él está orando por todos vosotros, los tal, todos los otros, los de Colosenses, por fulano, por nombre. Oraba, oraba, oraba. Lo que me da a entender a mí que Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, era lo que era porque era un hombre que Dios transformó y que a partir de ahí era alguien que vivía delante de la presencia de Dios continuamente, orando para que la obra de Dios fuera hecha. Y hay un hombre común en la Escritura que no es Pablo, sino que era un hombre de Cesarea que se llamaba Cornelio y que era un centurión de una compañía llamada La Italiana, que parece que era un hombre de cierto poder. Y a veces el hombre que tiene poder no ora porque cree que él puede hacer lo que Dios no puede. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas, tus dádivas, han subido al trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso que está ahí? Hermanos, cada oración que nosotros hacemos por alguien y por nosotros mismos y por nuestros hijos, usted sabe dónde están esas oraciones. En la presencia de Dios. Y probablemente son esas oraciones las que han hecho que muchos de ustedes estén sentados hoy aquí oyendo la palabra. Por un padre que oró, por una madre que oró, por una amiga que oró, por un hermano que oró, porque creamos nosotros o no, el poder de la oración es extraordinario, porque la oración quien la contesta es Dios. Y Dios tiene poder para mover una montaña del lugar. Y dice que cuando no se mueve es por falta de fe. ¿Y qué le dijeron los apóstoles a Cristo? Enséñanos a orar. Y le pidieron también que aumentara su fe. Y le pidieron que sean guardados. Y Cristo pidió por ellos para que Dios los guarde del mal. Pero lo grande del Señor Jesucristo es que siendo Dios, no escatimó ser Dios para cuantas cosas iba a hacer sobre la tierra,
orarle a su Padre para que se haga la voluntad de Él. ¿Y quiénes somos nosotros para vivir una vida tan independiente como la que vivimos si Cristo, que era Dios, le oraba al Padre? Él oró hasta para que ninguno de esos que estaban ahí se perdiera. Usted sabe que los apóstoles, cuando el Señor murió, en la cruz había un solo, Juan, con la mamá y las mujeres. Las mujeres normalmente son fieles en momentos de angustia. Habían 12 apóstoles y un centenar de discípulos que les abrieron los ojos, otros que recibieron la vista, otros que vieron hacer milagros, y en la hora de la verdad no estaban ahí, estaba Juan, el discípulo amado. Los demás se habían ido, la mayoría, a hacer sus labores anteriores, pero ustedes saben por qué ellos ninguno se perdieron, porque el Señor había orado que de los que me diste no se pierda ninguno. A Pedro lo trajo la oración de Cristo, porque Cristo tenía un plan con él desde la fundación del mundo. Pero es necesario, hermanos, usar ese recurso que usamos tan poco. Usted tiene dificultades, órele al Señor. Órele al Señor. Cuando Nehemías se iba a presentar delante del rey, él no tuvo tiempo para arrodillarse y hacer una larga oración para explicarle a Dios que él tenía que obrar en el rey para que el rey le permitiera ir a reconstruir las murallas de su ciudad. Él hizo una oración corta de camino, parece. ¿Y qué pasó con eso? Que el Señor le cambió el corazón al rey a favor de Nehemías, y Nehemías pudo hacer una obra extraordinaria porque el rey se lo concedió. Así está Esther, pidió algo extraordinario, Dios le concedió. Está Ana, que parecía que oraba, que estaba borracha, y le dijeron, digiere tu vino. No, yo no tengo vino, lo que estoy orando delante de Dios. Pidió un hijo y su hijo se le concedió, y no cualquier hijo. Por eso, mis hermanos, nosotros deberíamos analizar más cómo oramos, porque de lo que oramos se está lleno nuestro corazón. Si cuando tú vas delante de Dios, tus peticiones son, Señor, el trabajo que necesito, Señor, esto, Señor, aquello, Señor. Y lo último que viene a nuestro corazón es orarle al Señor porque nos dé una vida más santa y de piedad. Señor, transforma mi corazón para ser menos airado. Transforma mi corazón para amar la palabra. Ayúdame a ir a la iglesia con alegría. Ayúdame a recibir el mensaje como debe ser. Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice a los predicadores. Señor, que tu reino venga pronto. Probablemente muchos movimientos que no hemos visto hubieran estado funcionando. ¿Por qué? Porque el Señor le place la misteriosa situación de que le oremos. Él lo sabe todo, hasta lo que tú le vas a decir, pero Él quiere que tú le ores. ¿Tú sabes por qué Él quiere que uno le ore? Parece que es que Dios sabe que si nosotros nos quedáramos quietos, como decía Joel, no, Él quiere que le pidamos, pero no porque Él necesita que le pidamos. Él quiere que le pidamos porque Él sabe que le hace bien a nuestra alma pedirle a Él, porque eso nos humilla delante de su presencia y eso le da gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ese instrumento de la oración hace cosas que son extraordinarias y nosotros deberíamos usar más de esa disciplina si nosotros queremos llegar a ser hombres y mujeres piadosas. Pero no solamente orar por la piedad personal, es también orar por la piedad de nuestros hijos. Señor, estórbalos, no los dejes pecar tranquilos. ¿Te ha orado eso? Déjame pensar si lo digo. Nosotros tenemos un hijo que gracias al Señor parece que hizo profesión de fe. Tenemos años orando y ustedes han orado mucho por él. ¿Usted cree que le diga la verdad? Mi hijo tiene la palabra de Dios en su boca y le está leyendo constantemente. ¿Y ustedes saben cuándo comenzó el cambio en él? Yo no estoy seguro 100% todavía, yo quiero más testimonio, pero él ha cambiado. Él ha cambiado. Cuando nosotros decidimos quizás hablar menos y orar más por él, porque sentarnos ahí todos los días a decir lo mismo, comenzamos a orar y Dios comenzó a obrar. Eso no quiere decir que tú como padre no sigas hablando. Lo que quiere decir es que ora por tu hijo porque Dios, si está escrito en el libro de la vida, no se va a perder. Pero tenemos que orar.
tenemos que pedir a Dios porque es el instrumento que Dios ha dejado. Dice Homer Hodge lo siguiente: sobre todas las cosas, tengo el ferviente deseo de aprender a orar. Deseamos encontrar la verdad en cuanto a la falta de oración en nuestros días y despertar a aquellos guerreros cristianos. ¿Por qué se dedica tan poco tiempo a la oración cuando el Señor Jesucristo dedicó gran parte de su vida a la intercesión? Atendamos a la palabra de la Escritura, por lo cual puede salvar perpetuamente los que por Él viviendo para interceder por ellos. Pablo dice que oraba día y noche con grande insistencia. Porque no solamente orar, no. Es orar sin cesar. Es orar con insistencia. Porque la oración contiene otro elemento que tampoco nosotros valoramos. Y es el privilegio de tener acceso al trono de Dios. Miren, hermanos, si a usted le dijeran ahora mismo que el presidente de este país o el rey de no sé dónde le envió una carta diciéndole que lo quiere ver y que cuando usted vaya no tenga temor en pedir lo que usted necesite, que él se lo va a conceder. Yo estoy seguro que mañana estamos cogiendo un avión para ir allá. ¿Sí o no? Hermano, ¿usted cree que Dios está aquí? ¿Usted lo cree? ¿De verdad que usted lo cree? Yo me lo pregunto si yo lo creo. Porque si yo le creyera que Dios, el Padre del universo, que es más que todos esos presidentes y reyes, es mi papá, yo le pidiera con más frecuencia su bendición desde que me levanto por la mañana. Pero estamos tan acostumbrados a Dios que nos olvidamos del Padre que tenemos y nos alegramos cuando alguien que tiene un poco de poder nos manda para estar con nosotros y nos lo lucimos diciendo: ¿tú sabes quién me llamó esta mañana? En Santo Domingo pasa mucho eso. Yo no sé si entre los cubanos es igual. Adivine con quién yo estaba esta mañana. Y yo te pregunté: ¿tú sabes que fulano me invitó a desayunar? Y a lo mejor te invitó a desayunar y te saludó. Pero esta mañana el Señor te estaba esperando a ti y a mí para estar contigo, para escucharte y tener una conversación. Porque en la oración, al igual que en la lectura de la palabra, no solamente nosotros le hablamos a Dios, es que en la oración Dios nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en un sitio de oración a orar y de repente tú no puedes seguir? ¿Por qué no puedes seguir? Porque el Espíritu Santo puso en tu corazón ese pecado que tú sabes que cometiste, que a lo mejor nadie vio, y te paras de ahí para resolverlo, para pedir perdón. Dios te habló a tu corazón, pero Dios te habla cuando estás sentado ahí en ese lugar secreto, teniendo comunión y relación con Él. Nuestra santidad, hermano, tiene que ver con la oración, porque cuando oramos, Dios pone en nuestra mente cosas que no vienen de otra manera. Había una frase hace muchos años en la iglesia, otra iglesia, que decía: familia que ora unida permanece unida. No sé si ustedes han oído eso. ¿Ustedes quieren que les diga la verdad? Yo creo que sí, que es así. Cuando dos esposos por la mañana oran, tienen que confesarse los pecados, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que decirse las cosas, porque es necesario arreglar las cosas con los hombres para después poder ir tranquilo al trono de Dios. Ve y arréglate con tu adversario y entonces ven aquí a traer tu ofrenda al altar. Y eso también trabaja en nosotros para no guardar pecados mucho tiempo, porque sabemos que cuando estamos delante de Dios, a Él sí no lo podemos engañar. Entonces nuestra vida piadosa tiene que ver con esa vida constante de oración. Y si queremos saber qué tanta piedad hay en nuestra oración, hagamos un examen solos y digamos: ¿por qué que yo oro más? Yo oro por la santidad, yo oro por la venida de Cristo, yo oro por la iglesia, yo oro por los hermanos que están desfalleciendo, yo oro por la perni quebrada, yo oro por el pastor cuando va a predicar, yo oro por aquello, Entonces tú vas a saber si estás pidiendo para el reino de los cielos o estás pidiendo para ti, porque dice la palabra misma que vosotros no recibís lo que pedís porque pedís mal, porque queréis pedir cosas para tu deleite y Dios te está evitando eso. Vamos a pedir por las cosas que son santas para que Dios bendiga esta iglesia y bendiga a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, imitemos a esos grandes siervos de Dios
que permanecían todo el tiempo en su presencia. Y permanecer en la presencia de Dios no es pasarse 5 horas, porque uno no tiene que trabajar. Es estar todo el tiempo con la conciencia de que Dios está ahí. Y usted trabajando le puede orar a Dios, y manejando le puede orar a Dios, y aún en el día le puede suplicar a Dios. Dice MacArthur que la oración no se circunscribe a ninguna postura, tiempo, lugar, circunstancia o vestido. Algunas veces se hace más concentrado e intensa que en otros momentos. Sin embargo, la oración es un modo de vida. Como vimos en Juan 14, 13, 14, nuestro amado Señor dice que cuando pidamos algo en su nombre, Él los oye, porque el Padre en esto es glorificado. La oración es un modo de vida. Es una persona que constantemente está teniendo esa comunicación, esa petición, esa rogativa delante de Dios. Y cuando nosotros comencemos a ver esa oración cumplirse, entonces tomamos más fe. Porque vemos que es mejor. ¿Usted sabe por qué nosotros no oramos más? Porque nosotros creemos que sabemos más cómo hacer las cosas que como Dios sabe. Si nosotros entendiéramos que el poder está en Dios, entonces tuviéramos más tiempo de oración. En Apocalipsis capítulo 5, 5 al 19 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Esas oraciones están ahí en la presencia de Dios, hermano. Por eso decía, yo no sé si fue así, porque yo no estaba con él, pero yo supongo que ese pastor oró y pidió, y Dios se lo concedió. Y si no lo oró en una forma consciente, que yo creo que sí, en su corazón estaba que eso sucediera. Y tal vez otras personas oraron. Que yo quiero decir que hay grandes cosas que pasan, que nosotros no sabemos que pasan, pero que son producto de la oración. Y nos pasa a veces como Pedro, que, ¡ay, qué pasó! Ustedes no estaban orando por él. Y salió de la cárcel. Porque somos incrédulos. Así que, hermanos, una de las disciplinas para un hombre o una mujer piadosa es la oración. Pero en la oración hay una parte de la oración que es un poco diferente, que es algo que ya no se puede hacer casi, porque el mundo está transformado y hay bulla donde quiera, y hay ruido de televisión y de todo. Meditar en Dios. Cuando usted medita en Dios y usted comienza a ver la grandeza y la majestad, y le comienza a dar ese frío que uno le da cuando llega a un punto que ya tú no sabes dónde es que está eso tan grande, ese tan grande ser. Ese meditar en Dios te lleva a ti a empequeñecerte. Ese meditar en Dios te lleva a tener quietud en su presencia. Ese meditar en Dios trabaja en tu alma. Y no hay una forma de meditar en Dios más gloriosa probablemente que cuando meditamos en Dios con su palabra en la mano. ¿Usted ha meditado en la palabra? Sentarse ahí y comenzar a ver Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Y meditar y tratar de pensar en esas cosas que estaba leyendo. Y como dice el salmista en el Salmo 63, 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meolla y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El salmista meditaba en las vigilias de la noche. Isaías decía en Isaías 26, 9, con mi alma te he deseado en la noche
y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Isaías se presentaba delante de Dios en la noche, pero él quería que llegara la madrugada para volver a buscar a Dios de nuevo. Y tal vez por eso Dios usó a Isaías en la manera que lo usó. Hermanos, nosotros tenemos que practicar más la oración, tenemos que practicar más la meditación, tenemos que leer más la palabra de Dios para que esa palabra habite abundantemente en nuestros corazones y nos gobierne. ¿A usted no le ha pasado en algún momento que va a pecar y le sale un versículo de la cabeza que usted ni sabía que estaba ahí? ¿Es así o no es así? Pero ¿y cómo le va a salir el versículo si usted no lo había leído? Es verdad que Dios trae cosas a nuestras mentes que no hemos leído necesariamente, pero cuando esa palabra está ahí, ella surge. Entonces, cuando viene ese texto que te viene a la cabeza, tú lo que debes hacer es hacerle caso, no callar la conciencia y escucharlo. Pero también dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando, hay cosas que están pasando que uno no la está entendiendo. ¿O no le ha pasado a usted que de noche se levanta como con una inquietud hasta por un hijo y resulta que era necesario que usted orara esa noche por ese hijo? Ese es el Espíritu de Dios. Pero hay que tener ese espíritu dispuesto, hermanos. Ese deseo de tener esa comunión con Dios y aún para decirle, Señor, no tengo deseo de orar, pero ayúdame a orar. Enséñame cómo orar. Muéstrame y dame la voluntad. Y después que nos entramos a ese lugar y comenzamos a orar, yo no sé si a usted le ha pasado. Tú empiezas sin mucho deseo y termina que no quiere que se pare. Porque es como que va fluyendo algo que tú ni entiendes. Y ahí vienen otras oraciones y otras peticiones. Así que, hermanos, una mujer o un hombre piadoso lee la palabra, ora a Dios y medita en Dios. Y una forma de meditar en Dios es viendo la grandeza de Dios. Y eso lo ve usted en todas partes. Usted se va en un avión y cuando usted ve eso así tan grande, dice, mi madre, ese es mi papá, el que hizo eso. Gracias, Señor. Cuando usted ve el mar, eso es una cosa increíble. Cuando usted ve el universo, cuando usted ve las estrellas, todo eso nos puede llevar a adorar, a orar. Y sobre todo, hermanos, que para el Señor no hay nada tan grande que no le podamos pedir. Porque a veces uno piensa que debe pedir por las cosas pequeñas. Pida conforme a la voluntad de Cristo y pida cosas grandes. Pida que el Señor transforme mi alma y pídalo. Es que eso va a ser muy... No, pídalo. Pídalo, créalo que algo puede pasar. A sus hijos pida por ellos, que no se pierdan. Pida por ellos, pida por ellos. Ustedes no pidieron por una hermana que estaba sentenciada de muerte, que los médicos decían que se acababa la vida de ella mañana. Ella está ahí. Y me dicen ahora que se le están regenerando ciertos tejidos. Y eso fue el médico que lo resolvió. No, ellos estaban desahuciándola. El Señor tuvo misericordia de ella. ¿Saben por qué? Por la oración de ustedes. Y de nosotros, porque oramos muchísimo allá en Santo Domingo. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor. Pero también hay otro aspecto que te lleva a la vida de piedad. Y es cuando tú sirves dentro y fuera del cuerpo a los demás. Yo les voy a leer una escena muy interesante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies? Respondióle Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Por qué no todos? Porque había uno ahí que lo iba a entregar y en esa escena él le lavó los pies también. Al que lo iba a entregar. Y vosotros me llamáis maestro y yo y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. ¿Sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hiciereis. A nosotros, hermanos, nos falta humildad. Nos falta de una manera figurada lavarle los pies los unos a los otros. Porque nosotros creemos que somos una gran cosa. Pero ¿qué hizo el Señor? Que Él le dejó un ejemplo lavando los pies de esos hombres que debieron haberle lavado los pies a Él. Sin embargo, el que unge a Cristo para la sepultura no fue uno de sus discípulos, fue una mujer a quien le había perdonado mucho pecado. Ahora el Señor da ese ejemplo en la cena y le dice, para que también ustedes sepan por qué yo lo hice, ustedes no son más que yo. Era necesario que nosotros aprendiéramos a lavar los pies los unos a los otros en un sentido simbólico. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lavar los pies significa considerar a mi hermano más que yo. No buscar los primeros puestos, no buscar mi propia conveniencia, sino que dice la Escritura que aquellos que van detrás en el reino de los cielos son los que van a ir delante. No busquemos posiciones, busquemos ser siervos, porque el Señor es el siervo de los siervos, el ejemplo. El Señor es el diácono, hermanos. Tenemos que aprender a entender que piedad también es el servicio. Y el servicio, no a aquellos que no son fáciles de servir, no. El servicio a aquellos que no nos agradan, ni nos van a remunerar después que lo hagamos. Porque el Señor eso fue lo que nos enseñó. Y a veces tú haces algo con alguien y no recibes de ese nada, pero Dios te manda en abundancia de mano de otro. Ahora, ¿tú sabes en qué te ayuda esa conciencia de lavar los pies y lavarlos? En humillarnos, porque nuestro ego es demasiado grande. Y como nuestro ego es demasiado grande, la piedad va a llegar cuando vaya la humillación. Y esa humillación, si no nos humillamos nosotros mismos, vamos a ser humillados como quiera. Porque es necesario que antes que venga la exaltación, venga la humillación. Y si Cristo no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, y vino a la tierra y se humilló, y vivió en medio de nosotros los hombres, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo dentro de su cuerpo, la iglesia de Cristo? Entonces, otro aspecto para la piedad es ser humildes. Porque cuando somos humildes recibimos el consejo y cuando somos humildes escuchamos. Dice Calvino, los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de la enseñanza de la iglesia, progresando desde la infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente la plena hombría o madurez en Cristo. No se gradúan en la iglesia hasta que mueren. Esta educación vitalicia se ofrece en un ambiente genuino de piedad en el que los creyentes se aman y se cuidan unos a otros bajo el liderazgo de Cristo. Se fomenta el crecimiento de los dones y el amor de los unos por los otros, ya que son constreñidos a tomar prestado de los demás. La piedad se manifiesta cuando nosotros hacemos algo por los demás, cuando nosotros nos ponemos al servicio, cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros enseñamos. Es más, cuando usted lee algo en la Escritura, no lo lea con la conciencia de edificarse usted solo, léalo con la conciencia de transmitírselo a otro. Y usted va a ver que eso que dice la palabra de que hablaban con cánticos y salmos y himnos espirituales, se da porque usted está lleno de todo eso. Pero si usted no está lleno de eso, no puede transmitirlo, hermano. Esa es la piedad. Esa es la piedad. No son hombres que viven en un convento aislado del mundo, no. Son hombres que están en el mundo, pero no son del mundo. Son hombres que pasan por el sucio, pero no se ensucian, porque son guardados por la ropaje que Dios le ha puesto para protegerlo de esa suciedad
que está alrededor de nosotros. Y vamos a ver cómo crecemos en la piedad. Y vamos a ver cómo cuando los individuos crezcan en la piedad, la iglesia va a crecer en la piedad. Y una iglesia que crece en piedad es una iglesia que va a ser un faro de luz. Porque la gente necesita esas cosas. Como les dije, ¿qué me atrajo a mí de esa gente? No fue lo que ellos me hablaron esa noche. Yo creo que Dios obró por eso. Y dice, pero esta gente tiene una cosa que yo no tengo. Tiene una cosa increíble, una transformación. Yo quiero de eso. El que trabaja contigo te ha dicho alguna vez que quiere de eso. O te ha dicho, bueno, ¿dónde va ese? Yo no voy, uno lo ha escuchado a veces. Esa iglesia, ay, no, ahí no. ¿Ese creyente? No, ese no. Entonces, hermanos, la piedad práctica es el resultado de una comunión íntima con Dios. Si tú quieres ser piadoso, tienes que comentar tu comunión con Dios. Tienes que leer la palabra, tienes que orar la palabra, tienes que meditar en Dios, tienes que servir a los demás y tienes que buscar delante del Señor el que haga en ti para vivir una vida piadosa. Cuando esas cosas estén ahí, va a pasar lo que dice Colosenses cuando dice, si habéis pues resucitado con Cristo, oigan ese si habéis, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Decíamos ahorita, con Cristo estoy justamente crucificado. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La gloria no es aquí. La gloria es lo que nos espera. Aquí lo que estamos es practicando para llegar allá y darle gloria a Dios con nuestra conducta y para que otros mirando nuestra conducta vengan al Señor, se conviertan y sean salvos. Ahora, ¿usted se imagina una iglesia entera donde el 60% ande así? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que a la gente va a haber que pararla para que no sean pastores ni diáconos. Espérate, hermano, que ya son muchos los que quieren. Vamos al paso, vamos a andarte para otro lugar. Y la gente llegando y la iglesia creciendo. Y los hijos viendo ese ejemplo, comenzando a preguntarse, ¿qué pasa con mi papá? Y los de afuera y los de adentro. Y si no pasa a nuestros ojos, algún día va a pasar fuera de nuestros ojos. Porque Dios contesta nuestras oraciones, aunque esa oración, la contestación sea que no. Entonces tendremos mujeres sometidas a sus esposos como Cristo mandó, hombres amando a sus maridos, a sus mujeres. Tendremos siervos que orarán por sus amos. Tenemos amos que tratarán mejores a sus siervos. Tendremos cambios significativos en la vida de todos nosotros. Y cuando uno tiene cambios significativos en su vida, ¿usted sabe lo que viene detrás de eso? El gozo de ser cristiano. ¿Por qué vivimos abatidos? Porque vivimos luchando como con lo que yo quiero o porque estoy en el borde. Mire, hermano, si el borde del precipicio es aquí, no viva caminando por la orillita a ver si se cae. Póngase aquí, que aquí está más seguro. Y tenga la confianza de hablar con alguien, un hermano, de pedirle que ore por usted, de acercarse, enséñame, ayúdame. Tú sabes cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Vamos a ser más humildes y vamos a trabajar los unos con los otros para que esa piedad salga a flote, porque Cristo quiere hombres y mujeres piadosos. Y como decíamos al principio, no es una opción. No es una opción. El reino de los cielos no quiere gente mediocre. El reino de los cielos quiere lo mejor, porque Dios es lo máximo. Y si tenemos a Dios por Padre, debemos imitarle buscando, no por nuestro propio orgullo, como decía hermano Joel al principio, sino porque eso da gloria a Cristo. Ahora, para eso, vamos a comenzar humillándonos delante de Dios y vamos a comenzar aquellas cosas que no hemos hecho. Y si alguno se siente hoy abatido, como yo me siento cuando estuve preparando el mensaje, aún antes de venir para acá, de que yo decía, ¿cómo yo predico ese mensaje?
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él sabe que somos polvo. Y por lo tanto mi justicia no depende de mí, depende de Cristo que la pagó por mí. Entonces, si estás en falta, dice el Señor que nadie que viene a Él le echa fuera. Si tú no conoces al Señor y estás sentado aquí, hoy es el día de la salvación, porque óyeme bien, quieras o no, algún día tú te vas a presentar delante de Cristo y te va a preguntar qué tú hiciste con todas esas prédicas que escuchaste y con todo lo que te enseñaron tus padres en tu casa, o sentado ahí, o el que te habló, o el otro allí, porque Dios no puede ser burlado. Y qué bueno es que cuando lleguemos nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Quiera Dios, hermanos, que tanto la palabra predicada por nuestro amado Joel y la palabra que el Señor nos concedió el privilegio de traer esta tarde haya puesto en nosotros un peso. Pero un peso para libertad, no para opresión. Un peso que nos lleve a tomar decisiones. Un peso que nos ayude a ponernos metas. Un peso que nos diga, como esos grandes deportistas: yo no puedo correr 100 metros planos en 10 minutos, pero yo voy a correrlo en 25, pero lo voy a correr. Porque el Señor es tan bueno que Él no te va a pedir por lo que no te ha dado. Él te va a dar por los dones que Dios te va a pedir cuenta. Cada uno según Dios le ha dado, use sus dones y talentos para el bien del otro y para la gloria de Cristo nuestro Señor. Si tú no tienes la capacidad de orar 5 horas, por lo menos que el Señor vea que tú oraste todas las que pudiste. Es como uno le dice a los hijos a veces. Hay veces que los hijos tienen capacidad para sacar 100 siempre. Hay otros que no, que cuando se matan de estudiando sacan un 80. El premio es igual, porque ese se mató para 80 y tú para 100. Ahora, si tú tienes capacidad para 100, no de 80. En ese contexto, hermano, la vida piadosa hace falta de disciplina y decisión, y de comenzar a cortarse brazos y ojos y todo lo que hay que cortarse. ¿Para qué? Para que lleguemos al cielo manco y cojo, con la pierna como yo la tengo ahora, pero con el alma intacta, por la gracia de Cristo. Que Dios los bendiga. Les amamos muchísimo. Mañana tendremos otra vez la palabra de Dios. Quiere usarla y bendecirnos. Y ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Yo le voy a pedir al hermano John que ore, por favor, para cerrar esta parte de la conferencia.